En esta segunda parte de trigonometría veremos razones trigonométricas de un ángulo. Empezamos recordando lo que es un triángulo rectángulo. Un triángulo rectángulo es aquel que tiene uno de sus ángulos rectos. Cuando hablamos de triángulo rectángulo, entonces los lados toman nombres especiales. Los lados que forman el ángulo de 90 grados reciben el nombre de catetos. Y el lado que es opuesto al ángulo recto se denomina hipotenusa. Una característica, la hipotenusa es el lado más largo. Eso es importante tenerlo en cuenta a la hora de resolver los problemas que nos permiten usar como control para saber si está bien los resultados que vamos obteniendo. Y tenemos dos ángulos agudos. Vamos a concentrarnos en uno de los ángulos. Le vamos a llamar alfa. Si nos ubicamos en el ángulo alfa, ahora los catetos reciben nombres. El cateto que forma parte del ángulo, junto con la hipotenusa, se denomina cateto adyacente. Y el que está enfrente del ángulo se denomina cateto opuesto. Cuando hablamos de cateto adyacente y cateto opuesto es porque hay un ángulo que está indicado. Si no está el ángulo, no tenemos ni cateto opuesto ni cateto adyacente. Solamente cuando aparece el ángulo, aparecen los nombres de cateto adyacente y cateto opuesto. Si cambio de lugar el ángulo, ahora también cambian de lugar los nombres. El cateto adyacente siempre es el que junto con la hipotenusa forma el ángulo. El ángulo alfa ahora está formado por la hipotenusa y por este lado. Este es el cateto adyacente y el que está enfrente es el cateto opuesto. Así que hay que tener presente que los nombres de opuesto y adyacente dependen del ángulo con el que estoy trabajando. Prestar atención. Las razones trigonométricas. Si tenemos un triángulo rectángulo y un ángulo, hay razones trigonométricas del ángulo alfa, me estoy concentrando en el ángulo alfa, el seno se denomina seno al cociente entre el cateto opuesto y la hipotenusa. Seno es cateto opuesto dividido la hipotenusa. El coseno es el cateto adyacente dividido la hipotenusa. La tangente es el cociente entre el cateto opuesto y el cateto adyacente. Tenemos tres lados y seis posibles relaciones. Entonces, a la relación, al cociente entre el cateto opuesto y la hipotenusa se llamó seno. Y hay que acordarse, es un nombre. El cateto adyacente sobre la hipotenusa es el coseno. Y están las inversas al revés, hipotenusa sobre cateto opuesto, que se llama cosecante, hipotenusa sobre cateto adyacente, que se llama secante, y cateto adyacente dividido cateto opuesto, que se llama cotangente, pero como son menos utilizadas, incluso en las calculadoras solamente tenemos estas tres teclas, entonces vamos a concentrarnos solamente en estas tres. Las razones no dependen del tamaño del triángulo, sino del ángulo. Veamos lo que pasa en GeoGebra. Tenemos un triángulo rectángulo. Acá tenemos el ángulo recto
y además está marcado uno de sus ángulos agudos, que lo llamamos alfa. Entonces, el seno de este ángulo alfa es el cateto opuesto, que es B, dividido la hipotenusa, que es A. También en vez de poner B sobre A, puedo poner los extremos del segmento. El segmento B es CA y el segmento A es BC. Reemplazando el valor de B y A y haciendo la división, 3 dividido 5, nos queda cuánto vale el seno del ángulo alfa. Si ahora tengo otro triángulo de lados paralelos al anterior, al ser los lados paralelos, todos los ángulos son iguales. Si hago coincidir F con B, el ángulo alfa coincide en los dos triángulos. El ángulo que no tiene nombre coincide en los dos triángulos y por supuesto el ángulo recto, pues son dos triángulos rectángulos. Así que los dos triángulos tienen los mismos ángulos, pero no así sus lados. Si dejo ahí coincidiendo, tengo los dos triángulos y ahora voy a calcular el seno del ángulo alfa, pero en el triángulo verde. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Tengo que hacer ED sobre BE. Este es el cateto opuesto, ED, y BE es la hipotenusa, 721. Entonces hago ahí, reemplazo por los valores y al hacer la división me queda 0,6. Estos valores, si cambio el triángulo, van a cambiar, porque es otro triángulo, los lados van a cambiar. Pero fíjense que van cambiando los valores de los lados, la medida de los lados, pero el cociente no cambia. Puede ser muy grande o puede ser muy pequeño. El cociente entre los lados no cambia. ¿Qué quiere decir? Que mientras que el ángulo no cambie, no importa en qué triángulo, cómo sea el triángulo. En los dos triángulos vale lo mismo. En los infinitos triángulos, siempre que el ángulo se mantenga, en todos los triángulos el seno va a valer lo mismo. Solamente cambia el seno cuando cambia el ángulo. Cambio un ángulo, pongo un ángulo de menor tamaño, por ejemplo, ahí va cambiando el seno, pero en los dos triángulos se mantiene. Puede ser muy grande y va cambiando el valor del seno, pero en los dos triángulos se mantiene porque el ángulo es el mismo en el triángulo rosa que en el triángulo verde. Todo lo mismo que dije para seno se cumple para cualquier relación trigonométrica. Las relaciones trigonométricas no dependen del triángulo, sino del ángulo. Para cada ángulo tengo, independientemente de los lados, para cada ángulo tengo un único valor de seno. Entonces, al revés, vamos a tener, cuando tenemos el seno, vamos a tener un valor de ángulo, que acá sí puedo tener varios valores, pero entre 0 y 90 grados voy a tener un único valor. Ejemplo 1. ¿Qué altura tendrá el árbol si desde el punto A en el suelo hasta el pie del árbol, desde un punto A en el suelo hasta el pie del árbol, hay una distancia de 10 metros? Y desde A se ve el árbol bajo un ángulo de 30 grados. Bueno, ¿cómo se resuelve esto? Primero, vamos a recordar las razones trigonométricas. Las vamos a tener presentes hasta que nos acordemos de ellas. Podemos llevarlas en un papelito, anotadas, y las tenemos presentes mientras vamos resolviendo. Siempre presente. Como quiero calcular un cateto,
voy a tener que usar los que tengan cateto. Pero también me voy a fijar que tengo como dato. Quiero calcular el cateto opuesto del ángulo de 30 grados y tengo el cateto adyacente. Entonces, como tengo un cateto y el otro es el que quiero conocer, voy a buscar una razón trigonométrica que tenga los dos catetos. ¿Cuál es la razón trigonométrica que tiene los dos catetos? La tangente de alfa. Entonces voy a usar la tangente de 30 grados, que es cateto opuesto sobre cateto adyacente. Reemplazo el ángulo A es 30 grados, el cateto opuesto es la altura del árbol, que le llamé I. Conviene siempre ponerle una letra, en este caso ya está escrita, así que sigue siendo I, sobre el cateto adyacente, sobre 10 metros. Esta expresión tangente de 30 grados, ¿cómo se obtiene? Lo obtengo mediante una calculadora. Tengo la calculadora y me fijo. Como estoy trabajando en grados sexagesimales, la calculadora debe decir deg o de. A prestar atención, como ya dijimos anteriormente. Como estoy trabajando, entonces debo verificar que se encuentre indicado esto en el visor. ¿Cómo calculo la tangente? Con la tecla tan. Acá escribimos TG, pero en la calculadora dice tan. Y ponemos el número del ángulo que queremos calcular. No ponemos nada más, porque no ponemos grado, porque ya con esto que está indicado ya la calculadora sabe que son grados. Entonces tan 30. Hay algunas calculadoras que hay que poner al revés. Primero el número y después la tecla tan. Entonces hay que familiarizarse con la calculadora y ver de qué manera funciona la calculadora que ustedes están utilizando. Una vez que hago eso, la calculadora me da un número, 0,57, y lo reemplazo en lugar de la tangente. Eso sigue siendo I sobre 10 metros. Ahora, como despejo I, el 10 está dividiendo, lo paso al otro lado, multiplicando, y resuelvo y me queda que la altura del árbol es 5,77 metros. Y ahí he resuelto el problema. Ahora el mismo problema, pero me piden cuál es la distancia del punto en el suelo hasta la cúspide del árbol. Otra vez vamos a recordar las razones trigonométricas. Tenemos como dato el cateto adyacente, tenemos un ángulo, tenemos como dato el cateto adyacente y queremos calcular la hipotenusa. Entonces busquemos una relación que tenga cateto adyacente e hipotenusa. Es el coseno. Entonces eso es lo que vamos a usar. Coseno del ángulo A, reemplazo, le voy a llamar, conviene, como esta es la incógnita, conviene ponerle una letra. A, X, lo que le guste. Entonces, reemplazando, el ángulo vale 30, el cateto adyacente vale 10 y lo que quiero calcular, que le llame A, le pongo A, que es la hipotenusa. Otra vez, vamos a la calculadora, verificamos nuevamente que estoy trabajando con grados sexagesimales, así que en el visor debe decir. Y otra vez ponemos, en este caso, en vez de la tangente, ponemos cos. Esta sí coincide la nomenclatura nuestra con la de la calculadora. Cos 30 o 30 cos, depende de la calculadora que tengan. Y eso me da un resultado que es 0,866. Tiene infinitos decimales, vamos a poner 3 decimales. Igual a 10 metros sobre A. ¿Cómo despejo A? Esto sabemos que es una proporción, así que este por este es igual a este por 1. Entonces, primero
Pensado de otra manera, como el A está dividiendo, lo paso al otro lado multiplicando. Y ahora el 0,86 lo paso dividiendo. Y ahí me da el resultado. Fíjense que este resultado es la hipotenusa. Como yo dije hace un rato, la hipotenusa es el lado más largo. Entonces, si me quedó más largo que los catetos, tengo un gran porcentaje de haber hecho bien los cálculos. Ahora, si me quedó más chiquito, seguro que está mal y hay que revisar los cálculos. Algo no se hizo correctamente. Veamos el ejemplo 3. Dice, resuelve el siguiente triángulo rectángulo. ¿Qué significa ese título? Tenemos acá el triángulo. Primero dice que es rectángulo. Veamos. El rectángulo acá en el ángulo A. ¿Qué significa esto? Resuelve un triángulo rectángulo. Eso significa que tengo que encontrar todas las medidas de los elementos que faltan. Me dan como dato dos elementos, dos lados, que en este caso es la hipotenusa, porque acá está el ángulo de 90 grados. Siempre me tengo que buscar dónde está el ángulo de 90 grados y a partir de ahí determino quiénes son los catetos y la hipotenusa. Acá está el ángulo de 90 grados, enfrente está la hipotenusa, A y la hipotenusa, y los otros dos son los catetos. Entonces me dan como dato dos lados. ¿Qué me falta calcular? O sea que me falta calcular C, el lado C, el ángulo C y el ángulo B. El ángulo A no me falta calcular porque al ser un triángulo rectángulo, ya ese es un dato, aunque no lo digan, ya sé que este valor es 90 grados. Entonces, para resolver un triángulo se necesitan tres datos. Uno de ellos debe ser un lado. Sí o sí tengo que tener tres datos, pero ¿cómo? Si acá tengo dos datos. En un triángulo rectángulo, uno de los datos siempre es conocido. El ángulo recto siempre es conocido. En un triángulo rectángulo entonces necesito dos porque el tercer dato ya lo conozco. Voy a calcular C, el ángulo C. ¿Por qué empiezo por C? Porque puedo empezar por cualquiera de las incógnitas que quiero calcular. Entonces decidí empezar por C, el ángulo C. Entonces volvemos a ver qué tenemos. Del ángulo C tengo el cateto, estoy acá en este ángulo, tengo el cateto que formo junto con la hipotenusa. Entonces es el cateto adyacente y A es la hipotenusa. Entonces, recordando acá las razones trigonométricas, busco uno que tenga cateto adyacente e hipotenusa. Entonces uso el coseno del ángulo C. El coseno del ángulo C es el cateto adyacente sobre la hipotenusa. El ángulo C no lo conozco, es lo que estoy queriendo averiguar. El cateto adyacente es el B, 9 sobre la hipotenusa, que es 15. Y ahí tengo el coseno de C es igual a 0,6. ¿Cómo se hace? O sea que ahora tengo como dato el coseno del ángulo, pero no sé cuál es el ángulo. Entonces, esto también es como si fuera una ecuación. Para que quede C solito, hay que calcular el inverso en ambos miembros. Y entonces, ¿qué me queda? Que C, el inverso del coseno se llama arco coseno. Anoten todo eso. Entonces, así como el inverso de la raíz es la potencia, acá el inverso del coseno es el arco coseno. Entonces, esto pasa al otro lado como el inverso, arco coseno. Y ahí quedó solito el ángulo. Y entonces, ¿cómo se calcula esto? También con la calculadora. Y verificando siempre que
si quiero que me dé el resultado, acá no dice nada, no estoy trabajando con ningún ángulo, pero si quiero que me lo dé en grados sexagesimales, tiene que decir deg. Si quiero que me lo dé en radianes, tiene que decir rad. Depende de lo que quiero, de cómo quiero que me dé el resultado. Y ahí, el arco coseno, ¿cómo se pone? Se pone el coseno, pero antes se pone una tecla que depende de la calculadora. En algunas calculadoras dice inf, porque es la inversa, otro dice shift, otro dice second, segunda función. Cualquiera de estas tres, una de las tres, depende de la calculadora. Entonces se pone primero esa tecla, después coseno, o sea, que lo que me daría el arco coseno sería una de estas tres, después el coseno y después el número. Hay calculadoras que hacen al revés como la del coseno. Primero el número, después la inversa y después el coseno. Y ahí, poniendo todo eso en la calculadora, que en algunas calculadoras aparece escrito de esta manera, coseno a la menos 1. Es el arco coseno este que está acá. Así aparece escrito en las calculadoras. Y ese dato que me da la calculadora es el resultado. 53 grados, 7 minutos, 48 segundos. Continuamos con este ejercicio porque tenemos 3 incógnitas y hemos calculado una sola. Entonces, seguimos con el mismo ejercicio donde tenemos ya calculada una incógnita. Faltan 2 incógnitas. El ángulo B, sabiendo, es fácil de calcular conociendo un ángulo porque se sabe que la suma de los 3 ángulos de un triángulo vale 180, pero uno de los ángulos siempre vale 90 porque es un ángulo recto. Entonces me queda que los otros dos, B más C, estos dos ángulos siempre miden 90. Todo esto no lo tengo que hacer, directamente parto de acá. B más C mide 90, porque con el ángulo recto están los 180. Entonces de ahí despejo B y me queda 90 menos C. Haciendo la resta de ángulos, si no lo saben, lo consultan, me queda que B es 36 grados, 52 minutos, 12 segundos. O sea, entonces tenemos el B también, nos faltaría el lado C. En este caso he usado un resultado obtenido. Muchas veces es conveniente usar los datos. Entonces en vez de hacer todo esto, tendríamos que haber usado el seno y haber usado el A y el B. Y si quiero calcular el B, uso igual que el que hice con C, pero con B. Me queda el lado C. El lado C, como tengo dos lados, puedo utilizar el teorema de Pitágoras, que me dice que la hipotenusa al cuadrado es igual a la suma de los catetos al cuadrado. Entonces, reemplazando, la hipotenusa vale 15, el cateto B vale 9 y el cateto C es la incógnita. Haciendo las potencias, 225 igual a 81 más C cuadrado, resto el 81, me queda 144, saco la raíz de 144 y me queda que C es igual a 2. En este caso no puse las unidades, pero habría que ponerlas. Como están todos en centímetros, este resultado son 12 centímetros. Y ahí está resuelto el triángulo. Tengo dos datos más un tercer dato que es el ángulo recto y tengo 3 incógnitas y he averiguado los 3. Siempre conviene, como les dije, usar los datos. En este caso usé un resultado ya obtenido. No es que no se puede, pero si me equivoqué, voy a seguir arrastrando error. Entonces, cuando traten de usar los datos que tienen para hacer cada cálculo.